El siguiente relato se llama El hacha de Villisca. El servicio religioso del 9 de junio de 1912 había terminado alrededor de las 9:30 de la noche y los Moore lentamente regresaron a su casa, atrayendo la atención de las personas con las que se encontraban. En sincronía con la cálida y agradable velada, los adultos mantuvieron un ritmo lento y pausado mientras los niños se reían y reían mientras se perseguían unos a otros. Además de sus 4 hijos, Josiah Moore y su esposa Sarah habían hecho arreglos para que 2 de las hijas menores de la casa Stillinger pasaran la noche en su casa. Los adultos no mostraron urgencia durante su caminata de 3 cuadras desde la iglesia, permitiendo que los niños se cansaran para que la hora de acostarse fuera un trabajo menos intenso. Cuando el alegre grupo pasó junto a Hank Horton, el mariscal de la ciudad, se detuvieron para intercambiar saludos. Si bien algunos de los otros residentes de Villisca habían demostrado una tendencia a burlarse del hombre por su diligencia, Josiah admiraba la forma en que Horton cumplía con su deber. Eventualmente llegaron a la residencia de Moore, después de lo cual Sarah guió suavemente a los niños a la cocina para que les sirvieran leche y galletas antes de acomodarlos en sus camas. Paralelamente, Josiah se dirigió a la pila de leña para buscar combustible para la chimenea. Después de recoger un montón de troncos, Josiah empujó el hacha que estaba en el suelo con el pie, tratando de empujarla un poco más debajo de la pila, para ocultarla de la vista de los transeúntes. Fue un acto insignificante, uno que había repetido todas las noches desde que se mudó a la propiedad, pero sin que él lo supiera, esa noche lo estaban observando con atención. Después de completar su tarea, Josiah regresó a la casa y cerró la puerta detrás de él. La luz de las velas y los sonidos de felicidad emanaban de la residencia principal mientras la pila de leña permanecía en silencio a unos metros del granero. Escondido en el interior oscuro del edificio anexo, un hombre miraba fijamente al otro lado del patio a través de un pequeño agujero en la pared de madera. El grupo feliz había llamado su atención, haciendo que su mirada se posara en Lena, de 12 años, la mayor de las 2 niñas Stillinger, por un breve periodo. Las lámparas de la casa de los Moore se apagaron lentamente una por una mientras la familia y sus 2 pequeños invitados se acomodaban en sus camas, llenando al extraño no invitado con una sensación cálida y placentera. Poco después, continuaría satisfaciendo los dolorosos impulsos que habían llegado a consumirlo. Al día siguiente, Mary Peckham, la vecina anciana de la familia, notó que nadie había salido de la residencia de Moore esa mañana para atender a sus animales. Dejó salir a las gallinas de la familia antes de proceder a llamar a la puerta principal. La cálida mujer no pudo llamar la atención de nadie a pesar de varios intentos y descubrió que todas las ventanas del edificio habían sido cubiertas con cortinas o sábanas. Inmediatamente regresó a casa y llamó a Ross Moore, el hermano de Josiah que trabajaba en la farmacia cercana, para pedir ayuda. Ross llegó en breve, solo para fallar en sus intentos de obtener una respuesta desde adentro. Usando la llave de repuesto que Josiah le había dado, finalmente logró entrar. Sin embargo, todavía tuvo que usar un grado de fuerza para abrir la puerta principal, ya que había sido cerrada por dentro con ropa en los bordes. Ross entró con cautela en la casa, notando de inmediato el silencio ensordecedor acompañado de un olor extraño que flotaba en el aire. En primer lugar, llegó al dormitorio de invitados, donde encontró los cuerpos sin vida de las 2 niñas. Las sábanas que los cubrían estaban empapadas en su propia sangre. Nervioso por la vista grotesca, Ross salió tambaleándose de la casa oscura y le gritó a Mary, que había estado esperando afuera, que llamara a Hank. Cuando el oficial de paz de la ciudad llegó media hora más tarde, encontró a Ross sentado cerca de la casa con la cabeza enterrada entre las manos. El mariscal inmediatamente se aventuró a entrar solo en la casa y salió unos minutos después con el rostro pálido. El trabajador funcionario local, cuyas funciones consistían en lidiar con robos y peleas de bar, no estaba preparado para algo de esta magnitud. Al recuperar la compostura, inmediatamente comenzó a emitir las órdenes pertinentes, convocando al alguacil de la cercana Red Oak junto con hombres de la Guardia Nacional para asegurar la escena del crimen. También se solicitó ayuda a los caninos.
Orton se dirigió a la ciudad y solicitó la ayuda de un médico y un fotógrafo para que lo ayudaran a documentar sus hallazgos. Paralelamente, los soldados que llegaron para custodiar el lugar quedaron profundamente afectados por el horror que había consumido a Orton. Todos los ocupantes de la casa estaban muertos, mutilados con el uso del hacha de Josiah, que había sido dejada cuidadosamente contra la pared del dormitorio de invitados, junto a los cuerpos sin vida de las niñas. Más tarde se encontraron 2 colillas de cigarrillos nuevas en el ático, lo que indica que el asesino podría haberse escondido allí después de ingresar a la propiedad, esperando pacientemente hasta que todos se durmieran. Los primeros en morir fueron Josiah y Sarah, ambos golpeados hasta la muerte en el dormitorio principal. El cráneo de Sarah había sido roto con el extremo romo del hacha, mientras que la cabeza de su esposo había sido sacrificada con el extremo afilado. Desde allí, los asesinados habían desfilado por los otros dormitorios familiares, matando a Herman, Mary, Arthur y Paul, de 5 años, golpeándoles la cabeza con el extremo romo del hacha. Después del ataque, parecía que el hombre había regresado a la habitación de los padres y atacó la cara de Josiah con el lado contundente del arma. Los golpes habían sido tan fuertes que sus ojos se habían licuado bajo la presión. El asesinato había desviado entonces su atención hacia las niñas, que habían estado durmiendo en el dormitorio de invitados. La posición del cadáver de Elena sugirió que ella había sido la única víctima que se despertó durante la sangrienta masacre. Se tumbó un poco más abajo que su hermana menor, como si tratara de liberarse de su atacante. La herida en la parte superior de su brazo sugería que lo había sostenido extendido en un esfuerzo por protegerse de los golpes mortales del asesino. La ropa de noche de Elena estaba levantada y el asesino había usado su ropa interior para limpiar la sangre del arma homicida. Desafortunadamente, este no fue el último de los detalles espeluznantes y desconcertantes. Uno de los zapatos de Sarah, que había sido colocado debajo de su cama, se había llenado con su sangre. El atacante lo había derribado cuando había vuelto a entrar para infligir más daño al cadáver de su marido. La escena del crimen sugirió que el asesino había sido deliberado y metódico, tomándose su tiempo mientras golpeaba a la familia hasta la muerte. Había utilizado toda la ropa de cama y la ropa de la casa para ocultar los rostros de sus víctimas, para cubrir las ventanas y los espejos y para cerrar las puertas exteriores. También movió una loncha de tocino de la hielera a la habitación de invitados, vertió un recipiente con agua para lavarse las manos y luego lo dejó sobre la mesa junto con los restos de una pequeña comida que aparentemente había preparado. De acuerdo con el informe del Dr. Cooper, cada víctima había sido asesinada por repetidos golpes de hacha, alrededor de 20 a 30 golpes cada uno en algunos casos. Las muescas en los techos de cada dormitorio sugerían que el asesino había bajado el hacha desde una altura encomiable, rozando las vigas del techo al pasar. La noticia de los asesinatos se había extendido rápidamente más allá de los límites de la ciudad, lo que provocó la reunión de una multitud considerable de todo el país cuando se recuperaron los cuerpos. Cuando cayó la oscuridad y finalmente llegaron los perros rastreadores, los residentes se retiraron a sus hogares y cerraron sus puertas. Las calles antes tranquilas de Villisca ya no eran un lugar seguro para pasar la noche. Mientras el sheriff y sus ayudantes usaban las unidades caninas para rastrear la ruta del asesino lejos de la casa, Orton se había quedado atrás debido a su participación en la investigación. Los perros se detuvieron brevemente en la puerta de Frank Jones, un destacado hombre de negocios, antes de volver a marcharse repentinamente. Perdieron el juicio en el cercano río Noddaway, incapaces de identificar la dirección que había tomado el asesino después de cruzar el agua. Las investigaciones en los hoteles locales no lograron proponer un posible sospechoso, y el jefe de estación tampoco pudo recordar haber visto a ningún pasajero sospechoso que llegara o saliera de la ciudad. Por lo tanto, al final de las primeras 48 horas, las autoridades investigadoras no tenían más pistas que seguir. Sin policía estatal o FBI en existencia en ese entonces, se organizó un fondo para pagar una investigación privada sobre los asesinatos. Había 4 importantes agencias de investigación operando en los Estados Unidos en el momento del incidente. La oficina de Kansas de la agencia de detectives de Burns recibió la responsabilidad.
A través de una combinación de trabajo encubierto y llamamientos públicos, los agentes que fueron enviados a la ciudad identificaron a varios sospechosos y los arrestaron. Josiah Moore había sido un miembro venerado de la comunidad sin enemigos conocidos, pero nunca había tenido una buena relación con Sam Moyer, su cuñado. Los testigos confirmaron que durante una discusión familiar, Sam una vez amenazó con matar a Josiah. Sam fue arrestado y entrevistado, pero la evidencia en su contra era inexistente. Así, tan pronto como presentó una coartada, fue puesto en libertad. Andrew Sawyer, un itinerante local, fue detenido a continuación. El día después de los asesinatos, se acercó a un equipo ferroviario cercano y preguntó si había algún trabajo disponible. Su ropa, sin embargo, estaba empapada y sucia. Su capataz se había puesto en contacto con el sheriff para informarle que Andrew seguía haciendo repetidas referencias a que acababa de llegar de Villisca y sabía más sobre el caso de lo que se suponía. Los agentes que arrestaron a Andrew informaron que inmediatamente se enfureció y amenazó con decapitarlos. Sin embargo, luego se comprobó que había estado bajo custodia policial la noche de los asesinatos. Henry Moore, un asesino convicto que había asesinado a su madre y abuela con un hacha, fue entrevistado más tarde por la policía, pero no hubo pruebas suficientes para asociarlo con el crimen. En un esfuerzo por reanudar la investigación que se había estancado después de 2 años, la agencia Brance envió a otro agente a Villisca. Sin embargo, el motivo del detective recién asignado era menos buscar justicia y más buscar riqueza. El nombre del agente engañoso y codicioso era James Newton y había construido una carrera moderadamente exitosa fabricando y torciendo los asuntos de cada caso para que se ajustaran al resultado deseado. En la investigación de Villisca, su técnica sería llevada a un nivel superior. Inmediatamente después de llegar a la ciudad, James aprovechó el hecho de que los caninos se habían detenido momentáneamente en la puerta de Frank Jones y se dispuso a armar un caso en su contra. Jones era dueño de una empresa de herramientas que Josiah había administrado una vez para él. Cuando dejó su puesto para comenzar su propio negocio, una parte notable de los clientes de Jones lo siguió. Usando esta historia como motivo de los asesinatos, James inició una campaña pública para asociar a Jones con el crimen. Como Jones había hecho campaña con éxito para ser elegido senador, buscó a sus rivales para obtener financiación. James celebró reuniones públicas, tomando la palabra de cualquier lunático como un hecho sólido hasta que construyó una narración suficiente para presentar ante una breve reunión. Sin embargo, ninguno de los testigos que compró en la sala del tribunal tenía credibilidad, lo que provocó que su primer intento de condenar a James fracasara. En julio de 1914, 2 años después de la masacre en la residencia de Moore, William Mansfield, residente de Illinois y veterano del ejército, fue arrestado bajo sospecha de usar un hacha para matar a 4 miembros de su propia familia. La nueva acusación que James compró en la corte sostenía que Jones le había pagado para asesinar a la familia Moore. Jones luchó persistentemente contra la acusación hasta que él y William fueron absueltos de los cargos 6 años después. Eventualmente, la carrera de James terminó en desgracia. Se descubrió que había estado usando los fondos del caso para financiar su carrera política, lo que provocó su remoción del caso, pero el daño que ya había causado a la investigación más amplia de los asesinatos era irreparable. Fue despedido por completo varios años después, luego de que lo sorprendieran teniendo una aventura con la esposa de un cliente. El último sospechoso acusado de los asesinatos fue George Kelly, el ministro que había hablado en el servicio al que asistieron los Moore a la derecha de su muerte. Había intentado acusarse a sí mismo en los primeros días de la investigación de Hank, pero lo habían advertido debido a sus problemas de salud mental. En 1914, Kelly fue internado en un centro mental, luego de intentar persuadir a una niña de 16 años para que se acostara con él. Mientras estuvo detenido allí, supuestamente confesó nuevamente los asesinatos de Villisca. Fue juzgado en la corte 2 veces por los crímenes y puesto en libertad en ambas ocasiones cuando se demostró que su relato no tenía ningún parecido con el caso en sí. La naturaleza salvaje y brutal del crimen cometido en el seno de la comunidad alarmó a los vecinos del lugar. Con las tecnologías modernas para ayudar, es comparativamente más fácil analizar y evaluar tales incidentes,
pero para la gente de esa época, era nada más que incomprensible. La residencia de Moore todavía se encuentra en Villisca, y sirve como un recordatorio de la brutal paliza de sus propietarios mientras protegían la identidad de su asesino. Las circunstancias que rodearon los asesinatos aparentemente sugirieron que el asesino debe haber tenido un vínculo existente con las víctimas y la ciudad, lo que provocó una línea de pensamiento cerrada que no fue suficiente para atrapar al asesino. Además, James enturbiando las aguas empeoró la situación. Desafortunadamente, a pesar de los avances en tecnología y ciencia forense, el caso sigue siendo un misterio centenario.